bendiga. Gracias por disponer este tiempo Amén. para este lugar. Gracias, mami. Dios los bendiga. Saludo a todos, a Natalie, a Leslie, a David. Gracias por conectarse. Gracias a todos vuelvo y le repito, por sacar este tiempo tan bonito y sobre todo un día como hoy, puente festivo, pero por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo estamos en esta noche, en este lugar. Como decía la adoración, necesitamos más de Dios en nuestras vidas y debe ser un deseo y un anhelo diario de nuestro corazón, el anhelar más de Dios, el no conformarnos con lo que hasta ahora tenemos, sino anhelar y desear más de Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio que veníamos hablando acerca de las familias, de lo que es la adoración familiar, lo que es el buscar a Dios en familia. Hace 8 días Jonathan nos hablaba acerca de la paternidad, nos mostraba a Dios como ese Padre perfecto, como ese Padre bueno, ese Padre bondadoso, al cual nosotros como padres que también somos debemos imitar, y ese Padre que como hijos Dios quiere que le conozcamos. Voy a compartirles un pequeño video. Gracias, Señor. Qué linda canción, papi. Ay, gracias, mi princesita hermosa. Mi amor, qué emoción verte cumplir tus sueños. Por fin vas a sacar ese disco. ¿Tú te imaginas qué bendición que tanta gente vaya a alabar a Dios con tus canciones? No, pero yo creo que ese disco va a tener que esperar, Corina. Va a tener que esperar. Tenemos demasiadas deudas, mira, demasiadas. Apenas podemos cubrir los gastos de la niña y ni hablar de ti y de mí, que prácticamente nos estamos dejando a un lado. Yo creo que debimos haber escogido un carro un poquito más económico, algo que se adapte más a nuestras posibilidades, ¿no crees? No, Samuel, el carro no. Por Dios, tú eres un artista. Tú tienes que guardar una imagen. Ah, pero no lo podemos pagar. No lo podemos pagar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Lo vas a devolver? ¿Ah? Todo el mundo te vio en el carro. Pero es que no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Yo quiero grabar el disco. Yo tengo un llamado de Dios para eso. Y yo estoy dispuesto a dar un salto de fe, a dar un paso de fe, pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más responsables, estar dispuestos a sacrificar algunas cosas, por Dios. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño, Señor, ¿está bien, señor? ¿Se encuentra bien? Señor. Ay, señor. Está bien. Ayúdame a levantarlo. Ayúdame a levantarlo. Con cuidado, ¿sí? ¿Está bien? No pasó nada, No ¿cierto? está bien, tiene sangre. Señor, ¿está bien? Estoy bien. No pasó nada aquí. Esto se cura solo. Yo me voy a... no se preocupen, vayan en su camino. Yo me quedo acá. Oh. Ay, mi amor, vamos a llevarlo a una clínica, ¿vale? ¿Te imaginas que le pase algo? Qué bonita su niña. Gracias. Y qué bonito carro. Parece que sí tienen dinero ustedes, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parecen, señor. Es más, muchas veces las apariencias engañan. Sí, es verdad. Y imagino que en este momento, por ejemplo, están asustados porque creen que yo soy un delincuente quizás y le haga algún daño o les robe. Pero yo no siempre tenía esta cara y esta facha. Aún yo lucía bien, un buen parecer.
lo tenía todo. Primero Dios, una buena familia, una hija espectacular como la suya, y el trabajo me iba bien, hasta que un día me enfermé. Me enfermé de poder, quería más y más y más. Me alejé de Dios y después de eso vino todo lo demás. Las infidelidades, los vicios, y lo peor de todo es que dejé de escuchar la voz de Dios. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, sí, claro. Me permite. Nunca dejen de hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Mantengan su familia unida. Ese es el secreto. El orden de las prioridades. Primero Dios, después la familia y después todo lo demás. Mire, déjeme aquí. No quiero que lleguen al hospital. Quiero que le hagan preguntas y demás, y para que no se metan en problemas, ¿sí? Aquí está bien. Gracias. Cualquier cosa me pueden encontrar en la misma esquina. Me llamo Jesús. Cuando sientas que no puedes respirar, siempre llegará el momento que te hace recordar su promesa en un eterno despertar. Su palabra es el aliento donde puedes descansar. Te da una mano fiel una vez más. Gracias, Señor, por todo tu amor. Contigo caminaré. Gracias, Señor, por todo tu amor. Por todo tu amor. Contigo caminaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Bueno. Quiero que vayamos entonces a Romanos 10:1. Los que tienen su Biblia. Dice la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que lleva por título la conversión de los miembros de la familia. Y yo creo que es un tema que nos compete a todos, porque desafortunadamente dentro de nuestro círculo familiar, de nuestro vínculo familiar, hay muchos que no conocen del Señor. Como les decía Pablo a los romanos, él les decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con sabiduría. Muchos algunas veces tenemos celo y temor de Dios, pero no conocemos a Dios, no conocemos a quién le estamos temiendo, a quién le estamos obedeciendo. Entonces, que nuestra oración y que el deseo también, como el que era el de Pablo con los romanos, sea el de la conversión de toda nuestra familia. Obviamente, empezando por nosotros primeramente, que esa conversión se pueda dar. Cuando hablo de conversión, estoy hablando de que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo, que toda nuestra familia conozca de Cristo. Hay una palabra en la Biblia y muchas veces la hemos malinterpretado, y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y toda tu casa. Entonces muchas veces como que tomábamos eso y decía, si yo soy salvo, toda mi familia se va al cielo, así ellos estén pecando. Y no es así. Cuando la palabra habla, cree en el Señor Jesucristo, eh, cuando yo creo en Jesús, cuando yo me acerco a Jesús, a través de esa fe y de ese, digámoslo así, ese testimonio, mi familia puede llegar y acercarse a Cristo. Mi familia va a querer conocer a Cristo, pero no por el que yo sea salvo, mi familia va a ser salva, no va a suceder, porque cada miembro, cada persona, cada hijo creado de Dios necesita un encuentro personal y una revelación personal con Cristo. Y le digo todo esto a los que son padres aquí, a los que están proyectándose a ser padres, para que entiendan eso, que cada miembro de la familia necesita de una revelación personal, necesita de ese encuentro personal donde cada uno personalmente también reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, yo sé que a muchos nos duele, yo sé que a muchos nos confronta, porque cuando hablamos y decimos que los tiempos del fin son cada vez más cercanos, que Cristo viene pronto, se acerca a Cristo, y creo que sentimos una alegría, un anhelo y un deseo, pero inmediatamente empezamos a pensar en qué será de nuestros seres amados que no le conocen, qué será de aquellos seres amados que no han aceptado al Señor, aun cuando les hemos hablado, les hemos compartido. Nosotros sabemos como cristianos cuál va a ser el destino de ellos, ¿cierto? Dice la palabra que va a ser el lago de fuego, donde el fuego no cesa, donde el gusano no muere. Va a ser un lugar de tormento, va a ser un lugar de dolor. E inmediatamente a uno como que dice, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho por mi familia? ¿Qué más puedo hacer? Es la pregunta que uno se hace, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer, Señor? ¿Cómo hago para que esos jóvenes, esas familias que de pronto mamá o papá conocieron a Dios y sus hijos eran jóvenes y tienen otros ideales, tienen otras visiones, otros sueños, es difícil? ¿Cómo conservar o cómo hacer que esas personas lleguen a Cristo y cómo conservar en Cristo a esos hijos que vienen detrás de nosotros, que están creciendo, que se están enfrentando a un mundo, que se están enfrentando a una sociedad cada vez más corrupta y más perversa? Entonces, en el estudio que estamos haciendo, basados en el libro de Teología Familiar, hay unos consejos o unas observaciones, digámoslo así, de uno de estos reformadores que se llama Samuel Lee. Él nació en 1627, murió en 1691, y los consejos que da él son los siguientes. Primero, preserven y respeten el honor y la preeminencia de la posición en que Dios los ha puesto con toda sabiduría y cuidado. Aquí se dirige a los padres y también se dirige, en este libro explica en el caso de que no haya padre, cómo mamá es la que toma esa posición de paternidad, de padre, para guiar a los hijos. Entonces, nosotros debemos como padres preservar el honor y el respeto como cabezas de autoridad que Dios nos ha puesto en cada familia. Eso es lo primero que nos aconseja el autor. Dice que los padres deben mostrar respeto con sabiduría a los jóvenes de las familias, a los hijos de las familias, para que esos jóvenes y esos niños también regresen respeto a nosotros como padres. A veces nosotros no podemos aprovechar esa autoridad para mostrarnos ogros, para mostrarnos bravos con el ceño fruncido, a la hora de vengan a ver que vamos a leer la Biblia, vengan a ver que vamos a leer la palabra. No, necesitamos que Dios nos dé sabiduría para poder acoplarnos de una u otra manera al carácter de esos hijos, de esos niños que están creciendo, que están siendo formados. Necesitamos pedirle a Dios
esa guianza de cómo le llego a mi hijo, de cómo me acerco a él, de pronto de cómo creo espacios o creo momentos para nosotros compartir con esos hijos, con esos que no han querido de pronto conocer a Dios. No podemos tomarlos como que no quieren conocer a Dios y desecharlos y dejarlos a un lado y no me importa lo que les pase, porque muchas veces lo que decimos, ellos se lo ganaron porque no han querido seguir a Cristo. Entonces necesitamos esa gracia de Dios, necesitamos y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder acercarnos a ellos, para poder acercarnos a sus corazones, para poder ponernos muchas veces en su lugar, aprender a escucharlos, también es muy importante, con sabiduría, tratar de complacerlos en algunas cosas, pero no en todas, a veces saber cómo ser fuerte, saber cómo corregirlos es muy importante, pero vuelvo y les digo, perseverar, preservando y respetando el honor y la preeminencia de la posición que Dios nos ha dado, con toda sabiduría y con todo cuidado. Necesitamos ser sabios y cuidadosos en la manera en cómo nos estamos acercando a los miembros de nuestras familias que no le conocen. A veces nos mostramos apáticos y, uy, no, yo que voy a ir a compartir una Navidad con ellos, yo que, uy, no, allá no. Necesitamos crear ese espacio y saber cómo poder llegar y cómo poder ser influencia en medio de cuando se reúnen las familias en estas épocas, marcar una diferencia. Está bien, voy a ir, pero no voy a ser parte de pronto de su fiesta, de su tomata. Más bien voy a pedirle a Dios que me dé esa sabiduría y esa guianza para poder hacer en esta Navidad algo diferente, algo que marque la diferencia en medio de la cena, en medio de compartir un vino, compartirles de Dios, aprovechar estos momentos, decirles sin temor lo que muchas veces nos ha costado, que la causa del pecado es la muerte, con autoridad decirles que el Señor viene pronto y que necesita que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder ser salvos también. Eso es lo primero. Lo segundo, sea la instrucción familiar frecuente y de esa instrucción familiar o esa enseñanza familiar debe ser frecuente y debe ser clara. Dice, por naturaleza todos somos desiertos áridos y rocosos. La instrucción es la cultura y el mejoramiento del alma. Los naturalistas han observado, escuchen bien, que las abejas llevan gravilla en las patas para fijar sus cuerpecitos cuando rugen los vientos tormentosos. Nosotros necesitamos enseñarles algo de la palabra de Dios, en especial en medio de estos tiempos, a nuestras familias. Se vienen tiempos difíciles y se vienen tiempos duros. ¿Y qué hacían las abejitas cuando sabían que iban a ir a un lugar donde iba a soplar mucho aire? Decía que ellas se llevaban pequeñas gravillitas, pequeñas piedritas en sus patas para que el viento no se las fuera a arrastrar. La palabra es esa gravilla que nuestra familia necesita, que nuestros seres amados necesitan, que nuestros hijos que están creciendo necesitan. Qué importante es que oremos con nuestros hijos, qué importante es leer la palabra con nuestros hijos y empezarles a poner esas piedrecitas que los van a fortalecer, porque inevitablemente van a venir vientos contra ellos que los van a querer arrastrar al mundo. De igual manera, para esa gente, esos familiares que no conocen de Dios, necesitan una palabra para enfrentar lo que se viene en el mundo. Necesitan de parte de nosotros un mensaje de fe, de esperanza, de que Cristo viene pronto, pero que mientras eso sucede, Él nos sostendrá si nosotros nos tomamos de su mano. Él nos guardará y Él nos guiará mientras nosotros estemos ahí juntamente con Él. Entonces, que no falte la palabra. La palabra de Dios es esa roca, es esa piedrecita que nos sustenta, que nos mantiene firmes, que nos mantiene fuertes, que en medio de estos tiempos que se vienen, festividades que se vienen,
Pidámosle al Señor que nos dé una palabra para llevar a esos seres queridos que están esperando que llegue estas fiestas para continuar haciendo lo que año tras año hace. Pero que la palabra de Dios en este año marque marque una diferencia en sus vidas y en sus corazones. Dice, pero en sus momentos de instrucción, cuídense de no ser tediosos por hablar interminablemente. Nos da unos consejos sabios y no es llegar a darles unos sermones de Biblia de media hora. No, necesitamos ser sabios, de no ser canzones repitiendo y diciendo. No, necesitamos tener un tiempo prudente, 5, 10 minutos. Permítame, en esta noche quiero compartirles algo. Es algo cortico, un pensamiento corto de la palabra, y hacerlo, y no mostrarnos tediosos. Dice también, la palabra manda hablar de los preceptos de Dios. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 7, del 11 al 9. Y aquí nos habla de esa instrucción familiar que se debe gestar ya en el círculo de familia, papá, mamá e hijos. A esos hijos que están creciendo, nos dice y nos enseña el autor, también seamos breves, no los sometamos a largas rutinas de que lean la palabra, de que oren, no, porque ellos después no van a querer o le van a coger como pereza a las cosas. Debemos ser muy sabios y prudentes con los tiempos. Los largos discursos son una carga para la poca memoria que tienen y una imprudencia tal, bien que puede resultar en que terminen teniendo una aversión por el maná espiritual, siendo que todavía están en su estado natural. Cuando habla de estado natural o las personas naturales, cuando la Biblia se refiere a las personas naturales, son las personas que no han recibido al Señor en su corazón. No piense que una persona se va a convertir por un discurso de 1 hora, no, al contrario, la persona se va a aburrir. Pero si usted lleva una palabra sabia de 5, 10 minutos, 7 minutos, usted va a ver que la persona, esa semilla se va a plantar, porque no lo sobrecargó, porque no se entrometió de pronto en donde él no quería que usted llegara y se entrometiera, ¿no? Debemos ser sabios con el tiempo. Él pone en ejemplo de una planta. Dice que una planta, si se le echa mucha agua, dice que se va a ahogar. Si es una planta pequeña, se va a ahogar fácilmente. O que dice que si se le aplica demasiado fertilizante, también la vamos a matar, la vamos a dañar. De igual pasa con la gente nuevita, con la gente natural, como les decía. No nos saturemos, no seamos canzones, seamos sabios, porque lo que pasa es que los vamos a ahogar, como pasa con la planta que está creciendo y se le echa mucha agua, la vamos a ahogar. Yo quiero que alguien me lea ahí Génesis 33, 13. Génesis 33, 13. César, ¿me ayudas? O Steph, si estás ahí. Amén. Amén. ¿Qué dice Ceci? Dice, pero Jacob le dijo, de ningún modo, hermano mío, tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con las ovejas y las vacas que están criando. Si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Amén. Listo. Dice que acá era cuando Jacob volvió a donde su hermano Esaú, y vemos el recibimiento que le hace. No lo recibe con rabia, a pesar de todo el engaño que Jacob le había hecho. Y dice, él cuida de esos niños, a esos chiquitos, dice, ellos se cansan rápido. Y esos niños nos habla de esos bebés espirituales, de esa gente que está, a la cual estamos empezando como a compartirle. Entonces debemos tener esa sabiduría de no cansarlos, de llevarlos al ritmo. Decía, yo iré al ritmo del ganado, decía Jacob, yo iré al ritmo de las ovejas. No nos apresuremos, no hay afán, la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace Dios. La conversión no la gestamos nosotros, la conversión viene de Dios. Entonces no desmayemos, eso sí, no desmayemos,
A veces ya dimos por perdidas a nuestras familias, ya decimos, ya no puedo hacer más, ya no sé qué hacer más. No desmayemos, vayamos al ritmo que Dios nos manda, al ritmo de las ovejas. Dice también, debemos captar su tierna atención con charlas acerca de la grandeza infinita y la bondad eterna de Dios, acerca de las glorias del cielo y de los tormentos del infierno. Lo que les hablaba anteriormente, no es solamente hablarle de lo lindo de Dios, de las promesas, de las bendiciones de Dios, sino también confrontarlos con que hay un infierno, con que hay un maligno, con que hay otro lugar a donde irán si no reciben al Señor Jesús. Sabiamente lo podemos hacer. A veces esa parte sí nos cuesta y nos da como de, uy, no, pero yo cómo le voy a ir a decir a mi primo que él se va a ir para el infierno. Necesitamos ser sabios, pero necesitamos decirlo y necesitamos hacérselo saber. Lo tercero, agreguen requisitos a sus instrucciones. Y este punto se centra un poco a esas familias donde hay hijos que no le conocen, de pronto hay un esposo o una esposa que no ha querido acercarse al Señor, o de pronto vivimos con un hermano o un sobrino que admitimos en nuestro hogar. Dice que después de que nosotros le hayamos instruido en los caminos de Dios, en la palabra, en lo que Dios manda, en las consecuencias del pecado, nosotros debemos instruirlos, guiarlos con instrucciones. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, necesitamos que ellos se sometan a las leyes de la autoridad, a la autoridad que Dios ha puesto en esa casa, sea papá, sea mamá. No es solamente enseñarles la palabra y no exigirles un cambio de actitud, no exigirles que mientras estén bajo ese techo necesitan someterse a unas leyes, digámoslo así, que mínimas que se deben cumplir dentro del hogar. El que tienen que estar temprano a tal hora en la casa, eso es algo que no se puede negociar. El que hagan parte una vez en cuando, o 2 o 3 veces, lo ideal sería todos los días, de un devocional familiar, tampoco es negociable. Deben estar, necesitan hacer parte de la oración, necesitan estar y acompañarnos cuando vamos a la iglesia. Es necesario, no es una opción que vayan ustedes y yo me quedo, no. Necesitan hacer parte de eso. La casa se respeta, el hogar se respeta, y si alguno de pronto de esos familiares inconversos tiene vicios, no podemos permitírselos en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestras familias. Dice Proverbios 3:4, del 3 al 4, hablando Salomón, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Dice, instelos en el nombre de Dios a que escuchen y obedezcan las reglas y costumbres de su hogar. Necesitamos que ellos se sometan a esas reglas y costumbres. Y nos da ese ejemplo de Salomón. Dice también, en cuanto a esto, Abraham fue designado por Dios mismo como un modelo para toda posteridad. Y dice Génesis 18 al 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, por lo que le complacía a Dios revelarle los secretos. Dice que Abraham fue un modelo, el modelo inicial de un padre que guía a su familia. Dice que aún sus hijos después de él amarían y obedecerían a Dios. Y yo creo que Abraham no fracasó en ese proyecto, porque hoy, fruto de esa enseñanza de Abraham, somos usted y yo los que pertenecemos a la familia de Cristo. Fruto de esa guianza, hoy usted y yo estamos aquí porque era el mandato que Dios le daba, era la promesa que Dios le daba, y él guió a su familia, él guió a sus hijos, y sus generaciones aún prevalecen y prevalecerán, porque en esa enseñanza a sus generaciones no se detuvo la palabra de Dios, no se detuvo la oración a Dios, el culto a Dios. Durante todas las generaciones, todos los que fueron descendientes de Abraham fueron instruidos
y esa instrucción y esos mandatos quedaron guardados en el corazón. Nosotros necesitamos, en nosotros no termina la generación porque ahí vienen nuestros hijos, si el Señor no ha venido, y ellos tendrán hijos e hijos, y es responsabilidad nuestra. Los que conocimos a Dios de pronto en una familia que venía de esa naturaleza, de no conocer a Dios, nosotros somos los Abrahames para la nueva generación que se van a venir. Entonces de nosotros no depende solamente nuestros hijos, sino todas las generaciones que vienen de ahí en adelante. Entonces necesitamos ser claros en cuanto a las normas que se deben establecer en una casa. Papá, mamá que me escucha acá, llénese de autoridad, de sabiduría y haga respetar las normas mínimas de su hogar y de su casa. Lo cuarto, permanezca atento para percibir las primeras manifestaciones de pecado en su conducta, hablando de los hijos que estamos criando, hablando de esos hijos que están creciendo, que se están formando. Dice que nosotros percibimos cuando ellos están mal. Necesitamos percibir y atacar el problema de una vez, no darle espera, sino analizar dónde se está corrompiendo el corazón de nuestros niños, cuál es la fuente que está dañando a nuestros hijos. Es la internet, es el mismo colegio, es el barrio, son las amistades. Vigilemos muy bien las amistades de nuestros hijos y ataquemos el pecado. No admitamos palabras maldicientes en ellos siendo tan pequeños. Es increíble ver cómo hay niños que dicen toda clase de barbaridades, palabras que uno se imaginaría. Necesitamos atacar eso. En otros casos, antes nos reíamos de esas vulgaridades, antes les hacíamos fiestas. Es impresionante ver cómo niñas de 8 o 6 años con unos bailes tan eróticos, tan tremendamente obscenos, y los padres les aplauden. Muchas veces las mismas instituciones les aplauden, los ponen a hacer educación física con música totalmente mundana y obscena. Empecemos a atacar todo eso y ataquemos también la fuente de donde todo eso está proveniendo. Dice, hay que empezar este trabajo desde el principio y refrenar cada palabra mala y desagradable desde la primera vez que lo oyen. Manténgase en guardia de corrupción en ellos. Se puede cortar fácilmente un brote tierno, pero si se deja crecer hasta ser una rama, es mucho más difícil hacerlo. Dice, hace una alegoría muy bonita acá el autor y dice, que comiencen ustedes a echarle agua a las primeras chispas de pecado en sus pequeños. Quiten las ocasiones de pecar con prudente intervención. Es sorprendente ver las excusas y máscaras del pecado, las palabras engañosas que los niños usan. Antes de poder enseñarles a hablar su idioma, el diablo y el corazón corrupto les enseñan a decir mentiras, mientras que todavía titubean al querer pronunciar bien algunas palabras, no titubean en faltar a la verdad. Cuán necesario es ponerle freno a la lengua de los hijos, al igual que a la suya. Y habla acerca del Salmo 39:1. Dice, combatan sus fallas examinándolos con discernimiento y preguntas agudas. Si ustedes permiten que un hijo siga pecando sin prestarle atención, sin enseñarle, sin reprenderle, creyendo que la falta es demasiado pequeña como para darle importancia al principio, será su perdición. Dios muchas veces reprende a un progenitor anciano por ese hijo que no corrigió al principio. Y por último dice, preservémonos de una sociedad impía. Entonces, dice que David no solo aborrecía el pecado en general, sino que se detestaba especialmente tenerlo en su casa. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:7. Los niños en especial corren el peligro de infectarse por las compañías lascivas y corruptas. Muchos chicos de padres consagrados se han corrompido por andar siempre con los hijos malos de vecinos impíos. Y aquí lo que les decía es muy importante,
estar atento de ellos, con quién están saliendo al parque, con quién están compartiendo, cuáles son los grupos que ellos tienen en WhatsApp, con quién están charlando, muy importante. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de, de atacar eso. Hoy precisamente veía a una señora que corregía a su hijo en la calle y el niño le hacía pataleta y ella le decía, este chino maleducado, y escuchaba alguna vez, sí me dice maleducado, pero es que ella es la que me está educando, entonces no me está educando bien. Entonces, si son mal educados, es porque los que los estamos educando no lo estamos haciendo bien. Entonces, ese es como algunos de los consejos que nos da el autor del libro y la responsabilidad que como nosotros como padres tenemos para poder levantar a nuestros hijos, para poder llegar a esos familiares inconversos. Vuelvo y le repito, el tiempo, midamos el tiempo de cuánto les vamos a hablar de Dios, seamos prudentes, mostrémosles los beneficios del cielo, pero también mostrémosles las consecuencias del infierno, hablemos con la verdad, llevemos un mensaje de verdad, seamos sabios en corregir, en atacar, como decía el autor, apagar con agua las primeras chispas del pecado que se están levantando en nuestros hijos. Ellos son corruptos porque todos nacimos con una corrupción moral, hasta que no viene Cristo a nuestros corazones y la quita y la limpia. Entonces todos los niños tienen esa naturaleza pecaminosa, todos los hombres tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces necesitamos combatir a diario sobre esa naturaleza pecaminosa. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Dios, porque ella es propicia, Señor, a nosotros, a nuestras vidas, Señor. Pido sobre mí sabiduría, pido sobre mi entendimiento, tu gracia, Señor, tu guianza, Señor, para instruir, Señor, a mis hijos, Dios. Pido, Señor, que mi familia sea una prioridad. Primero tú, segundo mi familia, y como decía el video, después el resto, Señor. Que no sea la prioridad mi trabajo, que no sea la prioridad mis metas personales, mis sueños personales, Señor, sino que mi prioridad, Señor, después de ti sea mi casa, sea mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor. Un ejemplo, que esos papás que viven conmigo o que viven con nosotros, que no te conocen, situar a esos hermanos que no te conocen, familiares que no te conocen, Señor. Danos la sabiduría, danos la guianza, Señor, para compartirlos. Oro por las mujeres que son cabeza de hogar, cabeza de familia en este grupo, Señor, para que tú las unjas, para que tú las guíes, Señor, porque sabemos que no está el papá, pero que seas tú guiándolas, Señor, en la educación de sus hijos, que te hagas tú, Padre Santo, el Padre para esos hijos, allí donde no está la figura paterna, Señor. Yo oro por esos hijos donde no hay papá. Yo los bendigo. Sé que aquí hay muchos niños donde están creciendo sin papá, Señor. Yo los bendigo. Yo los consagro para ti, Dios, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que perdone sus pecados, porque ya hay pecado en ellos, que perdone sus faltas, sus errores, Señor, que los ayudes. Oro por esas mamás que se han sentido solas, abandonadas, Señor, que ellos puedan sentir que hay un Padre, como hace 8 días nos enseñaba Jonathan, que tú eres ese Padre maravilloso, que tú eres ese Padre celestial, que tenemos Padre en el cielo, que tenemos ese Padre que nos guía, que nos provee, que nos acompaña, Señor. Padre, te bendigo y te alabo, Señor, te adoro y te exalto, Señor. Danos la gracia, crea los espacios para compartir con nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos, Señor, cuídalos, Señor. Protégelos del mundo, líbralos, Señor, del mundo, Señor. Guarda sus corazones, sana sus corazones. Si sobre ellos ha habido burla, si ha habido persecución, Señor.
Guárdalos y sana sus corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Dios. Amén y amén.